Me llamo Leo. Tengo 24 años y hasta esta madrugada vivía en la Portales Sur, en un departamento rentado que crujía con cada paso, como si la estructura también estuviera harta de mi rutina. Me dedico a la ilustración freelance, aunque últimamente ni los colores se me antojan. Algo dentro de mí empezó a apagarse en la ciudad, el tráfico eterno, los deadlines inútiles, los edificios grises que me miran desde arriba como si supieran que ya no quiero estar aquí. Hoy, sin más plan que el de huir, empacaba mi mochila en la cocina, al filo de las 5 de la mañana. Eché una chamarra, mi cuaderno de bocetos, 3 camisetas, 2 calzones, mi cartera medio vacía, y un antojo terco de no volver. No tenía destino claro. Solo sabía que iría hacia el norte, hacia donde el asfalto me permitiera olvidar. Baja California me sonaba a lejanía suficiente. Estaba cerrando la mochila cuando escuché una voz desde arriba. Claudia, mi vecina del segundo piso, me hablaba desde su balcón mientras encendía un cigarro con la calma de quien ya ha visto demasiadas despedidas. ¿Y esa fuga, Leo? Me soltó, con esa media sonrisa que siempre le sale de lado. Voy a encontrar el sentido de la vida, o al menos buena birria, le respondí, intentando que sonara gracioso, aunque me temblaban los dedos. Claudia. 42, terapeuta corporal, divorciada hace como 3 años. Vive sola con sus plantas y su música bajita. Nos cruzábamos seguido en la tiendita o en la lavandería, pero nunca más allá de un buenos días o una charla casual sobre el clima. Siempre me pareció interesante, misteriosa. De esas personas que huelen a incienso y a libros usados. ¿Y si me uno? Dijo, todavía desde el balcón, echando el humo hacia la calle. Yo pensé que bromeaba. Le respondí sin pensarlo mucho. Si traes buena música, súbete. No imaginé que 15 minutos después bajaría con una mochila pequeña, unas botas de suela gruesa y 2 cafés en vaso térmico. Se detuvo frente al coche, un Nissan Suru 2002 que tiembla cuando enciende, y me miró con algo entre burla y decisión. ¿Lista? Le pregunté, ya con las llaves temblando en la mano. Vámonos antes de que lo piense mejor, dijo, subiéndose al asiento del copiloto como si lo hubiera hecho 1000 veces. Arranqué el coche. Tosió, pero prendió. Y así, sin ruta trazada ni playlist preparada, salimos de la ciudad. Pasamos Viaducto, luego Insurgentes, luego todo lo demás que ya no importaba. Claudia puso los pies en el tablero y abrió el café. El silencio no era incómodo. Sonaba a libertad. No hablamos mucho en ese primer tramo. Ella sacó un paquete de chicles y me ofreció uno. Acepté. A la altura de Tepoztlán, me preguntó si alguna vez había hecho algo parecido. ¿De largarme sin rumbo? Nunca. Pero ya me urgía, le dije. Yo sí, dijo, mirando por la ventana. Una vez me fui a Oaxaca con un novio que pintaba murales y creía que la revolución empezaba con aerosol. Me reí. Ella también. Había algo en su voz que no buscaba impresionar. Era solo verdad contada con calma. ¿Y terminó en revolución? Le pregunté. Terminó en un italiano que se fue con otra. Pero aprendí a hacer tlayudas, respondió, como si eso fuera compensación suficiente. La carretera empezó a abrirse, el cielo a aclarar. El reloj del coche marcaba las 6:30. Nos detuvimos en una gasolinera Pemex cerca de San Juan del Río. Bajamos a estirar las piernas. Yo agarré unos taquis y una coca. Claudia volvió con obleas con cajeta y una botella de agua mineral. ¿De verdad comes eso en la mañana? Me dijo, señalando los taquis con cara de susto. Es mi desayuno de libertad. Ella rodó los ojos y soltó una risa baja. Volvimos al coche. El aire ya olía a campo. Claudia puso música en su celular, Chabela Vargas cantando Soledad. Yo quería poner a Zoé, pero entendí que no era momento para eso. Me acomodé en el asiento y dejé que Chabela nos cantara verdades mientras el Suru tragaba kilómetros. En algún punto, Claudia sacó una libreta de su mochila. Garabateaba algo con letra cursiva. La miré de reojo, sin preguntar. Me intrigaba. Mucho. ¿Qué huyes, Leo? Preguntó de pronto, sin mirarme. No supe qué decir. No lo sabía ni yo. Quizá del ruido, quizá de mí mismo. Me encogí de hombros. Ella no insistió. Llegamos a un motel de paso en las afueras de Querétaro. Barato, con fachada rosa y ventilador de techo.
Pedimos 2 habitaciones, pero al final solo usaron una, Claudia dijo con tono firme. Duermo sola, joven. Me reí, medio aliviado, medio decepcionado. Esa noche soñé con su voz, con el borde de su cuello cuando se inclinó a cerrar la ventana del coche, con su risa que suena a algo antiguo. Me desperté antes del amanecer, inquieto. Al salir al estacionamiento, ella ya estaba sentada en el coche, con café de olla y el pelo suelto. ¿Seguimos?, me dijo sin más. Y seguimos. Claudia ya estaba en el coche, envuelta en el aroma cálido del café de olla que había conseguido, no sé cómo, a esa hora. Apenas me vio salir, extendió un vasito hacia mí sin decir nada. Le di las gracias con un gesto torpe, aún adormilado por el sueño extraño en el que ella, sin palabras, me tocaba el rostro con una ternura que en la vida real no me había mostrado aún. Volvimos a la carretera antes de que el sol despuntara del todo. El suru vibraba como si también se estuviera desperezando. Rumbo a Querétaro, la carretera se alargaba entre montes bajos, y la neblina se disolvía como telón que se corre. Claudia sacó su celular y me preguntó si podía poner música. Le dije que adelante. ¿Qué quieres?, preguntó. Zoe. O algo que suene a carretera. Ella bufó, divertida. ¿No prefieres Chabela otra vez? Tiene más kilometraje emocional. Si viene con menos drama, va. Eligió algo en medio, una mezcla suya de canciones viejas, rancheras, Silvio Rodríguez, y hasta un par de boleros de esos que suenan a despedida aunque estés llegando. No discutí. En el fondo, me gustaba que tomara el control de cosas tan simples como la música. Su estilo era así, suave pero certero. Como quien ha vivido lo suficiente para no dudar en lo que le gusta. A media mañana, paramos en otra gasolinera Pemex. Esta vez cerca de Apaseo. Bajamos a estirarnos y comprar algo para picar. Yo fui directo a los taquis y un refresco de mango. Claudia volvió con obleas con cajeta y un puñado de nueces. ¿Otra vez taquis?, me dijo con una ceja levantada. Tradición en progreso, le respondí, haciendo sonar la bolsa como si fuera un premio. Ella negó con la cabeza. Caminamos juntos hacia el coche, el sol ya picaba fuerte. Se quitó la chamarra ligera y se acomodó el cabello con una liga. Su brazo rozó el mío sin querer. O eso quise pensar. Durante varios kilómetros, no hablamos. Ella iba con la mano izquierda sobre el marco de la ventana, los dedos tocando el viento como si pudiera leer algo en él. Yo la miraba de reojo, con la música como pretexto para no hablar. En algún punto, mientras cruzábamos un tramo más árido, Claudia comenzó a contarme una historia de su juventud. De cuando vivió en Oaxaca durante las protestas del 2006. Me habló de marchas, de pintura en muros, de noches sin dormir en casas de desconocidos. Y de un ex italiano que hacía arte con basura y decía que México le había salvado el alma. ¿Y tú?, me preguntó de pronto. ¿Tú de qué huyes? La pregunta me cayó como semáforo en rojo. No supe responder. Abrí la boca, pero la cerré enseguida. Ella asintió, como si ya supiera que no tenía una respuesta lista. A veces no hace falta saber, dijo, mirando al frente. Solo moverse. Llegamos a San Juan del Río al mediodía. No teníamos reservas, así que paramos en un motel barato con fachada de azulejo verde. La recepcionista ni levantó la vista. Pedimos una habitación doble. Al entrar, Claudia dejó caer su mochila en una de las camas. Yo duermo sola, joven, repitió, imitando la frase de la noche anterior. Ambos reímos. Su tono tenía una mezcla de juego y firmeza que no dejaba lugar a doble lectura. Yo me recosté en la otra cama, mirando el techo con manchas de humedad que parecían mapas. En la noche, salimos a buscar algo de cenar. Terminamos en un local de tacos de suadero atendido por una señora que no paraba de hablar. Claudia comió 3, yo 5. Al regresar, ella se duchó primero. Al salir, con el cabello mojado y una camiseta larga, me miró un segundo antes de meterse en su cama. Yo fingí dormir, pero no podía. La oía respirar, tranquila, profunda. En la oscuridad, su figura apenas era un bulto en la otra cama, pero mi mente la recordaba de la mañana, del camino, de la risa y de la historia del italiano. Soñé con eso. Con su voz, con sus dedos en el aire, con la forma en que me miró cuando me preguntó por qué huía. Al día siguiente, al abrir los ojos,
Ya estaba en el coche. Me esperaba con café y pan dulce, mirando el horizonte como si leyera el futuro en las nubes. ¿Listo para seguir?, preguntó, sin voltear. Asentí. Ella sonrió, arrancó la música, Chabela otra vez, y seguimos. Sin saber que cada kilómetro nos acercaba más a ese punto invisible donde ya no sabríamos regresar siendo los mismos. San Miguel de Allende nos recibió con calles empedradas y faroles que aún cuelgan como si no supieran que el siglo XXI ya empezó. Llegamos justo cuando el sol bajaba lento, tiñendo las fachadas de naranja quemado. Claudia abrió la ventana del coche y aspiró profundo. Aquí siempre huele a algo bonito, dijo, como quien reconoce una ciudad por el olor. Aparcamos cerca del centro, en una posada sencilla con patio interior y olor a lavanda. La dueña nos ofreció una habitación con 2 camas y ventilador. Claudia aceptó sin preguntar. Yo tampoco pedí más. Ese día caminamos sin dirección. Nos dejamos llevar por callejones que subían y bajaban como olas de piedra. Claudia entraba a cada tiendita, tocaba textiles, preguntaba precios, regateaba con la misma paciencia con la que alguien prepara un té. En un puesto de joyería artesanal, le compré un anillo de plata con un ojo turco incrustado. Para protegernos del mal de ojo, le dije, entregándoselo. ¿Y del mal deseo?, respondió, mirándome directo. No supe qué contestar. Solo me reí, un poco nervioso, como si el chiste escondiera algo que no debía tocarse. Seguimos caminando. Nuestros brazos se rozaban de vez en cuando, primero por accidente, luego sin querer evitarlo. El calor era suave, el aire limpio. En una plaza, un turista gringo nos pidió que le tomáramos una foto. Después, mientras le devolvía el celular, dijo en inglés: "You two look like mother and son. So sweet". Claudia soltó una carcajada, sin molestarse. Ya ves, joven, me dijo, empujándome con el hombro. Soy tu mamá oficial ahora. ¿Me vas a regañar si llego tarde?, bromeé. Solo si hueles a otra mujer, disparó ella, como sin pensarlo. La risa se nos quedó en el cuerpo por varias cuadras. Era un juego, pero también un tanteo. Como caminar por una cuerda floja sin saber quién tiembla más. Esa noche cenamos en una terraza con vista al centro. Pedimos mezcal y enchiladas mineras. Claudia pidió un segundo trago sin dudar. Yo la seguí. Entre sorbos, empezó a hablar más lento, con menos filtros. Me siento más viva en este viaje que en años, dijo, mirando las luces del pueblo como si fueran fuegos fatuos. A veces me descubro riendo sin razón. No me pasaba desde, no sé cuándo. Quizá es el mezcal, intenté suavizar. Quizá eres tú, dijo, sin mirarme. La frase flotó entre nosotros, suspendida como el humo de una vela. No la desarrolló. No la explicó. Solo pidió la cuenta. De regreso al hotel, el silencio era más denso que el aire. Caminábamos cerca, pero sin tocarnos. Ya en la habitación, ella sacó una crema de su mochila, se sentó en su cama y se untó los pies con movimientos lentos, como si no tuviera prisa por dormir. Quisiera besarte, le solté de pronto, sin mirarla. Claudia detuvo el movimiento. No dijo nada al principio. Luego, con una voz apenas más baja que un susurro, respondió: No lo hagas aún. Esa frase, aún, se me quedó pegada en el pecho. No fue un no. Fue un alto, una pausa. Como si el deseo existiera, pero necesitara cocerse a fuego más lento. Nos acostamos en nuestras camas, separados por menos de 1 metro. Yo, de lado, mirando la sombra de su silueta. Ella, de espaldas, respirando con un ritmo que, no sé cómo, se sincronizó con el mío. No hablamos más. En la madrugada, desperté un momento y vi que se había destapado. Me levanté en silencio, busqué una cobija extra y se la puse encima con cuidado. Sus labios se movieron apenas, como si soñara con palabras que nunca escuché. Al amanecer, ella ya estaba lista, vestida, con el cabello húmedo y otra vez ese café de olla que consigue como por arte de magia. Hoy toca carretera larga, dijo, mientras me extendía el vaso. Prepárate para el calor. Yo tomé el café, todavía con el corazón atrapado en ese aún de anoche. Y arrancamos de nuevo. Con el sol en los ojos y algo invisible cruzando entre nosotros. La costa de Sinaloa nos recibió con olor a sal, mango y algo que no supe identificar pero que olía a infancia.
Claudia bajó la ventana en cuanto sentimos la brisa marina, dejó que el viento le desordenara el cabello, y sonrió como si llevara años esperando ese momento exacto. Nos desviamos hacia un pueblo pesquero que ni siquiera aparecía bien marcado en el mapa. No había señal en el celular, y eso a Claudia le pareció una bendición. A mí me dio un poco de ansiedad, no voy a mentir. Pero cuando vi la playa, entendí por qué habíamos llegado hasta ahí. Rentamos una cabañita de madera junto a unas palapas. No tenía más que lo básico, 2 camastros, una regadera de agua fría y una hamaca rota. Pero daba directo al mar. Ahí, el tiempo parecía caminar descalzo. Claudia se cambió sin decir nada, se puso un traje de baño negro de una sola pieza, amplio pero elegante. Salió de la cabaña descalza, con una toalla al hombro, y caminó directo hacia el agua. Yo, desde la sombra, la vi meterse al mar con esa calma que tienen quienes se conocen bien el cuerpo y ya no lo juzgan. Me quedé observando cómo las olas la cubrían poco a poco. Cómo su espalda se arqueaba al sumergirse. Cómo salía con gotas brillando sobre la piel. No disimulé. No pude. Ella me miró al regresar, recogiendo el cabello con una liga. ¿Tienes bloqueador?, preguntó, como si no hubiera notado mi mirada. Sí, respondí, buscando en la mochila más para distraerme que por necesidad. Esa tarde, hicimos una fogata pequeña con ramas secas que recogimos. Nos sentamos en la arena, con los pies enterrados y el cielo llenándose de estrellas. No había ruido, más que el del mar y el crujido del fuego. Claudia abrió una botella de mezcal que había comprado días antes y me pasó el primer trago. A los miedos, dijo, brindando. A los que se vencen o a los que se esconden, añadí, antes de beber. Ella sonrió. Empezamos a hablar de lo que no solemos decir en voz alta. Claudia confesó que, a veces, le daba miedo quedarse sola para siempre. No por falta de compañía, sino por falta de piel que entienda la suya. Me contó que tras el divorcio, se prometió no ceder a lo fácil, que prefería el vacío a lo tibio. ¿Y tú?, preguntó, mirándome como si esperara una verdad cruda. Le tengo miedo a hacerme viejo sin haber amado bien, dije, sin adornos. Silencio. No me mires así, dijo de pronto. ¿Cómo? Como si no tuviera arrugas. Yo no respondí. Me acerqué. No la toqué aún, pero el espacio entre nosotros ya no existía. La fogata iluminaba su rostro de forma irregular, como si el fuego supiera dónde marcar la historia. Entonces se inclinó. Apenas un poco. Lo suficiente. El beso fue lento al principio. Probando. Dudando. Luego con hambre. Con necesidad. Con cuerpos que se habían contenido más de lo que sabían. Sus manos en mi cuello. Las mías en su cintura. Nada dicho, todo entendido. Nos movimos hacia la camioneta. Echamos los asientos hacia atrás. Improvisamos un colchón con las mochilas y toallas. El espacio era pequeño, pero el deseo era grande. Nos miramos, nos tocamos. No hubo prisa. No hubo culpa. Solo un lenguaje nuevo que nació entre jadeos contenidos y caricias que sabían a reconocimiento. Después, ella quedó de espaldas a mí, y yo pasé los dedos suavemente por su columna. No hablamos. No hicimos promesas. El mar seguía rugiendo allá afuera, pero el mundo era ese habitáculo cálido con olor a sal y piel. Claudia no lloró. Pero tembló. Como si algo dentro se hubiera roto o liberado. Yo no pregunté qué. Dormimos abrazados, en silencio. Apretados, incómodos y perfectos. Cuando amaneció, la luz entró filtrada por los cristales empañados del coche. Nos vestimos sin decir mucho. Pero no había ni rastro de arrepentimiento en sus ojos. Solo calma. Claudia me pasó un café frío de lata que había dejado en la hielera. Yo le sonreí. ¿Todo bien?, pregunté. Mejor de lo que imaginé. Y eso bastó. El desierto de Baja California nos recibió como una pausa entre dos mundos. Atrás quedaban las playas de Sinaloa, el ruido de las olas, el calor que todavía se sentía en la piel. Adelante, el silencio. Un horizonte interminable de tierra seca, cardones y aire caliente que hacía temblar el camino. Claudia conducía ahora. Tenía las gafas oscuras puestas, el cabello recogido, y esa expresión que no lograba descifrar, ni tristeza ni enojo, pero algo en medio. Desde que cruzamos el ferry, algo había cambiado.
No era que nos evitáramos, pero el silencio se había vuelto más largo. Cada palabra parecía medir su peso antes de salir. Me daba miedo romperlo, como si el sonido pudiera desmoronar algo que aún nos sostenía. Paramos en una gasolinera cerca de Loreto. El viento traía olor a polvo y a mar lejano. Claudia bajó primero, fue directo al baño, y yo me quedé cargando gasolina. Miré su silueta alejarse. El cuerpo que apenas anoche había estado junto al mío ahora parecía irse a otra parte, invisible. Cuando volvió, traía una botella de agua y un paquete de galletas saladas. Me las pasó sin mirarme. ¿Todo bien?, pregunté. Sí. Solo cansada, dijo, mientras se ponía de nuevo el cinturón. Arrancamos. El Tsuru rugió con su queja habitual. Ella encendió la radio. La estática llenó el coche. Ninguna estación local llegaba. Apagué el estéreo. El silencio regresó. En la curva del camino, el mar volvió a aparecer, azul intenso y calmo. Claudia se quedó mirándolo. Luego dijo: No vine a ser tu juguete. Lo soltó sin levantar la voz, como quien dice algo que necesitaba salir aunque duela. No vine a que me salves, respondí rápido, casi sin pensar. Vine por ti. Ella giró el rostro apenas, lo suficiente para que yo viera que sus ojos estaban húmedos. Pero no lloró. Solo respiró profundo y miró hacia adelante. No hablamos durante un buen rato. En el siguiente pueblo, comimos en silencio unos tacos de pescado en un puesto al borde de la carretera. El aceite chispeaba, un perro dormía a la sombra y el aire olía a limón y sal. Claudia comió despacio, mirando el suelo. A veces creo que el camino se acaba, dijo de pronto. Que uno no sabe cuándo dejar de avanzar. O cuándo quedarse, agregué. Eso también. Después pagó, dejó una propina exagerada, y caminó hacia la playa que quedaba cruzando la calle. Me quedé viéndola desde lejos, con el corazón dándome vueltas. Se quitó los zapatos, metió los pies en el agua, y levantó la cara al cielo. Parecía hablar con él. Esa noche dormimos en un pequeño hostal. Una sola habitación, 2 camas. Pero no se acercó. Me dio las buenas noches con una voz neutra. La escuché moverse en la cama, darse vueltas. Luego el silencio. Al amanecer, ella ya no estaba. Su cama vacía, su mochila desaparecida. Solo una nota doblada sobre la mesa: necesito un día. Cuida el coche. Claudia. Me quedé sentado un rato sin saber qué hacer. Luego salí. Caminé por las calles casi vacías de Loreto hasta llegar a la playa. Me senté en la arena y saqué mi libreta. Dibujé el mar, las gaviotas, la huella de unas sandalias que no eran mías. Dibujé su silueta, aunque el viento la borraba antes de terminar. Ese día no hablé con nadie. Comí en un puesto de mariscos donde el dueño tarareaba una canción de José Alfredo Jiménez. Me sentía suspendido, como si el viaje hubiera perdido su sentido sin ella. Esa noche, escribí una carta que nunca envié. Claudia, no sé qué te asusta más, si quedarte o seguir. Pero te espero igual, aunque no vuelvas. No por costumbre, sino porque en este silencio tuyo aprendí a escucharme. Me dormí con la carta en la mano, dentro del coche. Al día siguiente, al abrir los ojos, la vi venir desde lejos. Caminaba por la playa con el sol detrás, su cabello suelto y los pies llenos de arena. Se acercó despacio, sin decir palabra. Cuando llegó, se detuvo frente a mí. ¿Dibujas desde temprano?, preguntó, mirando el suelo. No dormí mucho, respondí, cerrando el cuaderno. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. Ella miró el mar, luego a mí. ¿Seguimos?, dijo al fin. No hubo disculpas ni explicaciones. Solo esas 2 palabras, suficientes para que todo volviera a moverse. Arrancamos otra vez, rumbo al sur. Con el aire caliente entrando por la ventana, las manos en el volante, y una calma nueva. No la que viene de entenderlo todo, sino la que nace cuando decides no huir más. Llegamos a Todos Santos al atardecer. El sol caía detrás del Pacífico como si alguien lo empujara despacio al fondo del agua. Claudia sacó el brazo por la ventana y dejó que el viento marino le acariciara la piel. No hablábamos mucho desde Loreto, pero tampoco hacía falta. La distancia que se había abierto entre nosotros parecía haber cedido lugar a algo más maduro, más callado. Como una tregua entre 2 partes del alma.
Rentar una cabaña fue idea suya. Dijo que necesitaba frenar, dejar que el cuerpo entendiera que no estábamos escapando sino llegando. La encontramos en las afueras, cerca de un vivero, rodeada de palmas y tierra seca. Tenía una pequeña terraza con hamaca, una cocineta y una cama amplia que no preguntaba demasiado. Una semana, dijo Claudia, sacando su mochila. Solo una. Acepté sin condiciones. Ya no quería hacer preguntas que forzaran respuestas. La primera noche cocinamos juntos. Algo simple, arroz con verduras, tortillas, y un mezcal que guardaba en el fondo de su maleta. Claudia ponía música bajita desde su celular, canciones de Rosario Castellanos leídas por ella misma, con esa voz suave, pausada, como quien recita desde un lugar que ha dolido. ¿Siempre lees poesía en voz alta? Pregunté, mientras lavaba los platos. Solo cuando me siento viva. Después me pidió que le pintara la espalda. Tengo curiosidad, dijo, entregándome las acuarelas y quedándose en bralete frente a la mesa de madera. Me tembló la mano. Pero lo hice. Trazos abstractos, líneas que bajaban por su columna como ríos de color. Ella cerró los ojos. A veces sonreía. A veces no decía nada. Yo respiraba despacio, intentando no pensar demasiado en lo que estaba pasando, o en lo que podría pasar si me dejaba llevar. Esa noche hicimos el amor sin apuro. Fue distinto. No fue un incendio como aquella noche en la camioneta. Fue más como lluvia que cae sin anunciarse, mojando suave hasta empaparlo todo. Su piel tenía sal, tenía calma, tenía historia. Y yo no quería otra cosa que aprender a leerla sin perderme. Después, nos quedamos abrazados en la cama. Claudia acariciaba mi brazo con los dedos, como si buscara memorizar el contorno. No hablamos. No lo necesitábamos. Los días siguientes se deslizaron como hojas al viento. Cocinábamos, dormíamos siestas largas, salíamos al mercado y regresábamos con frutas que no sabíamos nombrar. A veces ella se metía al mar sola, otras me pedía que la acompañara. Leía en voz alta por las tardes, y yo dibujaba su silueta con trazos sueltos, como si el papel también quisiera recordarla. Una tarde de tormenta, la luz se fue. La cabaña quedó en silencio, solo iluminada por los relámpagos que cortaban el cielo. Claudia se acercó y me abrazó sin decir nada. Su cuerpo temblaba un poco. Yo la sostuve. No como un héroe, sino como alguien que entiende que el miedo también puede ser parte de lo que une. ¿Estás bien?, le susurré. No sé, respondió. No tienes que saberlo todo, le dije, y sentí que su respiración se aliviaba un poco. Pasamos la noche sin electricidad. Solo nosotros, los truenos, y esa sensación de estar al resguardo de algo más grande que la tormenta. Al día siguiente, con la luz de regreso, no dijimos mucho. Pero el silencio que había entre nosotros ya no dolía. Era uno de esos silencios que se llenan con lo no dicho, con lo vivido, con lo compartido. Esa misma tarde, Claudia recibió una llamada. Reconocí el gesto en su rostro, ceño fruncido, mirada al suelo, dedos inquietos. Al colgar, se quedó un rato sin hablar. Era mi ex, dijo al fin. No pregunté más. Solo me acerqué y la abracé desde atrás. Ella apoyó la cabeza en mi pecho. Y así nos quedamos. Esa noche no hicimos el amor. Solo dormimos juntos, abrazados, respirando con el mismo ritmo. Como si la pausa también fuera parte del camino. Empezamos el regreso sin que nadie lo dijera en voz alta. Era como si el cuerpo supiera que el viaje estaba cambiando de dirección, aunque el corazón no lo hubiera decidido todavía. Salimos de Todos Santos con la misma cabaña detrás, la misma ruta al frente, pero nosotros ya no éramos los mismos. O eso quería creer. La carretera de vuelta era distinta. No porque el paisaje cambiara, sino porque ahora sabíamos lo que habíamos cruzado juntos. Íbamos más callados, no por incomodidad, sino por esa clase de silencio que nace cuando ya se ha dicho mucho y se necesita espacio para digerir. Paramos en Mulegé, solo para estirar las piernas y tomar un café que sabía más a nostalgia que a cafeína. Claudia caminaba por la orilla del río con los zapatos en la mano. Yo la seguía desde unos pasos atrás, observándola con la misma admiración serena con la que uno ve caer la tarde. Después vinieron Obregón y Mazatlán, breves como parpadeos. En Mazatlán dormimos en un hotel viejo que olía a cloro y muebles encerados. Compartimos cama, pero esa noche solo hablamos. De tonterías.
De lo que haríamos si tuviéramos un rancho. De los nombres más absurdos para un perro. Claudia se rió con una carcajada suelta, de esas que no había soltado desde el primer tramo del viaje. Yo me quedé mirándola como si la descubriera otra vez. En algún punto del camino, mientras comíamos tacos en un restaurante familiar en Guadalajara, vimos a una pareja mayor en la mesa de al lado. Ella, con el cabello blanco recogido en trenza, le limpiaba la comisura de los labios a él con una servilleta. Él le hablaba bajito, casi al oído. No había vergüenza en el gesto, solo ternura. Claudia los miró largo rato. Luego se giró hacia mí. ¿Tú crees que el amor envejece? Creo que muta, le dije. Como nosotros. Ella bajó la vista, pensativa. Luego dijo algo que me hizo quedarme en silencio. A veces creo que yo ya muté tanto que no sé si alguien me reconocería. Yo sí, respondí. Y no hizo falta decir más. En Valle de Bravo hicimos la última parada larga antes de regresar a la Ciudad de México. Claudia quería aire fresco. Yo quería no llegar todavía. Rentamos una cabañita por una noche. Preparamos un picnic con lo poco que había en la mochila, pan, queso, fruta, vino barato. Nos sentamos en la hierba a mirar el lago. ¿Y si no volvemos? Pregunté, en voz baja. Claudia sonrió sin mirarme. ¿Y si volvemos siendo otros? Me quedé pensando en esa frase todo el resto del día. Y también en la noche, cuando ella se recostó a mi lado y dijo, mientras acomodaba la cabeza en mi pecho. No quiero perder lo que esto me hizo sentir. Tomé aire, la abracé más fuerte y le respondí. No tienes que hacerlo. Dormimos juntos, con la ventana abierta, dejando que el aire de bosque nos arrullara. En la madrugada llovió, suave, como un murmullo. Me desperté un momento, vi su rostro en penumbra, y sentí que, pase lo que pase, este viaje ya había dejado huella en los dos. Al día siguiente, cuando arrancamos rumbo al sur, al DF, supe que el regreso no era retroceso. Era otra forma de avanzar. La Ciudad de México nos recibió sin ceremonia. Como si nada hubiera pasado. Las avenidas seguían igual de ruidosas, los puestos de tamales en las esquinas, los mismos grafitis en las bardas agrietadas de la Portales. Pero algo había cambiado. No en la ciudad. En nosotros. Cuando entramos al edificio, Claudia se detuvo frente a su puerta. Me miró como si midiera la distancia exacta entre dos mundos. Yo cargaba nuestras mochilas. Ella, una bolsa con mangos, café de Chiapas y un libro subrayado hasta el cansancio. ¿Nos vemos después? Le pregunté, sin saber si era prudente esperar algo. Sí, dijo. Pero no después como antes. Después como ahora. No entendí del todo, pero asentí. Me encerré en mi departamento. Todo estaba tal como lo dejamos. Las plantas medio secas, los dibujos desordenados, el refrigerador vacío. Pero ahora todo eso parecía tener un contexto, un sentido. Como si el viaje hubiera reordenado incluso el desorden. Pasé los días siguientes sin salir mucho. Me dediqué a dibujar. A plasmar en papel los paisajes, los gestos de Claudia, sus manos sujetando el volante, su espalda bajo la luz de Todos Santos, su risa entre los cerros. No era solo una forma de recordar, era una forma de empezar. Una noche, sin avisar, Claudia tocó mi puerta. Llevaba una caja de cartón grande y una expresión que no me dejaba adivinar si traía buenas o malas noticias. La dejé pasar. Es para que empiece el estudio, dijo, dejando la caja sobre la mesa. Adentro había libros, velas aromáticas, un altavoz pequeño, y un cuaderno nuevo. También una nota que decía, no todo viaje se hace con maletas. Me quedé mirando el contenido. No dije nada por un momento. Luego fui al mueble donde guardaba mis libretas de dibujo y saqué una que había preparado para ella. En la portada, había escrito a mano, tu parte de esta historia. Claudia sonrió. No con exageración. Con esa sonrisa suya, ladeada, que parecía más verdadera que cualquier palabra. Desde entonces, las visitas se hicieron rutina. Primero venía por las tardes. Luego traía su cepillo de dientes. Luego ya no se iba. Nadie lo dijo en voz alta, pero empezó a vivir conmigo. No con dramatismo, ni promesas. Solo con hechos. Como cuando trajo sus tés, sus aceites esenciales, y empezó a poner música en la cocina mientras cocinábamos en silencio. Los vecinos murmuraban,
claro. Algún comentario en el patio, miradas en el elevador. Pero ninguno de los dos sentía necesidad de explicar. No por soberbia. Por convicción. Porque sabíamos que nadie más había estado ahí, en ese suru que cruzó media república con dos almas adentro aprendiendo a tocarse sin romperse. Una mañana cualquiera, estábamos en la cocina. El sol entraba por la ventana, el pan dulce sobre la mesa, el café hirviendo. Claudia leía algo en su celular, yo dibujaba sin dirección en una servilleta. No hablábamos. Pero el silencio era cálido. Cómplice. Familiar. ¿Qué dibujas? Me preguntó sin levantar la vista. Nada en particular. Solo a nosotros. Ella dejó el celular, tomó un pedazo de pan y me lo pasó. Afuera ruge la ciudad, dijo, mientras untaba mermelada. Y adentro estamos nosotros, respondí. Ese día entendí que no habíamos vuelto al mismo lugar. Que el viaje no se había acabado. Que seguía aquí, entre las sábanas que ahora compartíamos, en la taza que ella usaba cada mañana, en las canciones que ahora poníamos sin discutir. Claudia no se convirtió en un destino. Fue la ruta. El paisaje. El impulso. Y ahora, era el punto de partida para todo lo que vendría. No teníamos certezas. No hablábamos de futuro con mayúsculas. Pero en cada mirada, en cada rutina compartida, en cada noche en que dormíamos con las piernas entrelazadas y el mundo allá afuera rugiendo, sabíamos que lo que habíamos construido no necesitaba más huida. Solo presencia. Y así, sin hacer ruido, comenzó todo.